Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y los rumores más intrigantes. Hoy, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de muchos corazones y ha generado un sinfín de especulaciones. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se dice sobre Kerem y Hande y las dudas que estos rumores siembran. Seguro que muchos de ustedes, al igual que nosotros, han estado al tanto de las idas y venidas de esta querida pareja. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco y que han conquistado a audiencias de todo el mundo con su talento y, claro está, con su química innegable. Durante un tiempo su relación pareció ser el cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Pero últimamente el ambiente se ha tornado un poco más gris. Y es que los rumores de una posible separación no dejan de circular, y hoy vamos a poner sobre la mesa toda la información que tenemos, analizando cada detalle para ver qué hay de cierto y qué podría ser simplemente habladurías. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, entremos en materia. Los rumores de separación entre Kerem y Hande comenzaron a tomar fuerza hace ya un tiempo, pero han ido intensificándose en las últimas semanas. Al principio eran susurros, comentarios en redes sociales y alguna que otra pista sutil que los seguidores más observadores captaron. Pero poco a poco estas insinuaciones se han convertido en titulares y en temas de conversación en todos los portales de noticias del corazón, tanto en Turquía como a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha alimentado estas sospechas? Pues, como suele ocurrir en estos casos, una combinación de factores. Por un lado, hemos notado una menor presencia de ambos juntos en eventos públicos. Si bien antes era habitual verlos compartir momentos, sonreír a las cámaras y demostrar esa complicidad que tanto nos gustaba, ahora las apariciones conjuntas se han vuelto escasas. Y cuando aparecen, la actitud puede interpretarse de diversas maneras. Algunos dicen que se muestran distantes, otros que simplemente están más reservados, quizás cuidando su privacidad. Pero la ausencia de esa chispa que antes era tan evidente ha sido notada por muchos. Otro punto que ha levantado cejas es la actividad en sus redes sociales. Si bien ambos son activos, la forma en que comparten sus vidas privadas ha cambiado. Hemos visto menos fotos juntos, menos likes recíprocos en publicaciones clave y una aparente ausencia de mensajes románticos o demostraciones públicas de afecto que antes eran más frecuentes. Claro, cada pareja tiene su forma de vivir su relación, y es cierto que no siempre se trata de exhibir todo ante el público. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, donde la imagen pública juega un papel fundamental, estos cambios en la dinámica de las redes sociales a menudo se interpretan como señales de algo más profundo. Además, los medios turcos, que suelen tener oídos y ojos por todas partes cuando se trata de sus estrellas más queridas, han publicado diversas fuentes cercanas que apuntan a una posible crisis. Estas fuentes, sin dar nombres concretos, mencionan supuestos desacuerdos, diferencias en sus caminos profesionales, o simplemente que la relación ha llegado a un punto en el que ambos sienten que deben tomar rumbos separados. Es importante recordar que estas son, en esencia, versiones no confirmadas, pero la insistencia y la repetición de estas historias en diferentes medios sí que siembran una duda considerable. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque tampoco podemos caer en el pánico y dar por hecho la ruptura sin más. Kerem y Hande son profesionales, y también son personas que valoran su privacidad. Es posible que estén atravesando un momento más tranquilo en su relación, o que simplemente hayan decidido ser un poco más discretos. El mundo de la fama puede ser agotador, y a veces, lo más sensato es alejarse del foco mediático y concentrarse en uno mismo o en la pareja sin la presión constante de los paparazzis y los comentarios públicos. Además, hemos visto recientemente algunas interacciones que podrían interpretarse de manera optimista. Pequeños gestos me gusta en publicaciones, o incluso algún comentario amable que sugiere que la conexión, al menos a nivel de amistad o aprecio mutuo, sigue ahí. Los fans más acérrimos siempre buscan estas señales de esperanza, y es comprensible. Después de todo, nos encariñamos con estas personalidades, y verlos felices juntos es algo que deseamos. También hay que considerar la posibilidad de que estos rumores sean simplemente eso, rumores.
En el mundo del entretenimiento, las especulaciones son moneda corriente. A veces se magnifican pequeñas diferencias o se sacan de contexto hechos aislados para crear una historia interesante. Los medios, en su búsqueda constante de contenido, pueden estar alimentando estas dudas sin que haya una base sólida detrás. Es un juego de intereses y, lamentablemente, las vidas privadas de las celebridades a menudo se convierten en el ingrediente principal. Analicemos un poco más a fondo los supuestos motivos que se barajan. Algunos apuntan a las ambiciones profesionales. Kerem, por ejemplo, ha estado explorando proyectos en el extranjero, buscando expandir su carrera internacionalmente. Hande, por su parte, también tiene sus propios objetivos y planes. La distancia a las diferentes agendas y las exigencias de carreras en ascenso pueden ser un cóctel difícil de manejar para cualquier relación. No es una excusa, sino una realidad que muchas parejas enfrentan, y si encima se añade la fama y la exposición, el desafío se multiplica. Otro ángulo que se comenta es sobre la presión de la relación pública. Cuando una pareja es tan popular, cada uno de sus movimientos es analizado. Esto puede ser asfixiante. La falta de espontaneidad, la necesidad de mantener una imagen perfecta, y la constante evaluación por parte del público pueden desgastar hasta la relación más sólida. Quizás Kerem y Hande se han dado cuenta de que necesitan un respiro de esa presión y están buscando la forma de tener una vida más normal, lejos de los flashes. Y luego está la posibilidad de que simplemente la chispa se haya apagado. El amor es un sentimiento complejo, y no siempre las relaciones duran para siempre, por muy idílicas que parezcan desde fuera. Las personas evolucionan, cambian y a veces, los caminos que una vez convergieron, se separan de manera natural. Si esto fuera así, sería una pena, sin duda, pero también es una parte inevitable de la vida. Lo importante en ese caso, sería cómo manejan la situación, si con respeto y madurez, como se espera de dos personas de su calibre. Lo que sí está claro es que la duda está sembrada. Los fans están divididos. Algunos confían en que todo es un malentendido y que pronto veremos a Kerem y Hande juntos de nuevo, más fuertes que nunca. Otros, sin embargo, ven las señales y se preparan para la lamentable noticia de una separación. La verdad, como suele suceder, solo la tienen ellos. Y hasta que no haya una confirmación oficial o desmentido por parte de Kerem o Hande, todo lo que rodea su relación seguirá siendo un tema de debate y especulación. En resumen, lo que hemos visto es un aumento considerable de rumores sobre la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esto se ha visto alimentado por una menor presencia conjunta en eventos públicos, cambios en su actividad en redes sociales y reportes de medios turcos que citan fuentes anónimas. Por otro lado, la posibilidad de que estos rumores sean exagerados o infundados no se puede descartar, y es posible que simplemente estén buscando una mayor privacidad. Las supuestas razones van desde diferencias profesionales hasta la presión de la relación pública o simplemente un desgaste natural. Ha sido un recorrido por las sombras de la duda que rodean a Kerem y Hande. Hemos explorado las posibles razones detrás de los rumores y las esperanzas de los fans. Al final, como espectadores, solo podemos esperar lo mejor para ellos, ya sea que continúen juntos o que tomen caminos separados. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenos sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el contenido de hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén al tanto de las últimas noticias del corazón, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.